Buenas noches de nuevo al Abogado Responde. Muchas gracias por acompañarnos una velada más. Para los que seáis nuevos, este es un programa donde intentaremos resolver de una forma bastante dinámica cuestiones que nos pueden ir surgiendo jurídicas en nuestro día a día. Para ello contamos con la sabiduría y experiencia de Juan Franco, abogado ferrolano. Buenas noches. Muchas gracias, que parece que soy mayor, pero no lo soy, digo, por la, Por la experiencia. por la experiencia. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Sara. Pues hoy vamos a hablar de un tema que creo que es bastante interesante, y es que mucha gente tiende a pensar que la única manera de resolver los conflictos jurídicos es, valga la redundancia, en un juzgado o ante un juez. Y esto no es del todo así. Así que cuéntanos, Juan, ¿qué maneras existen para poder resolver los conflictos extrajudicialmente? Pues aunque parezca increíble, hay un montón de formas de solucionar las cosas que no sean a través de un juzgado. La verdad es que a veces es difícil explicar esto en Galicia, bueno, en general en toda España, porque no hay mucha costumbre de solucionar las cosas en plan bien, digamos. Pero en el mundo anglosajón, por ejemplo, es muy habitual que la gente llegue poquito al juzgado, es decir, que trate de solucionar sus problemas de otra manera. Son las famosas negociaciones, que son útiles en el mundo de la empresa, en el mundo político, en muchísimos ámbitos. Desde luego el ámbito político no lo vamos a tocar. No, mejor no. Mejor no, pero sí el ámbito de empresa y de particulares. Es súper útil. ¿Por qué? Porque, claro, evitar un pleito, primero, es mucho más barato. Segundo, es mucho más rápido. Y lo que es más importante, como la solución no la de un tercero, al que en general pues, le interesa moderadamente el problema, pues suele cumplirse el resultado y todos quedan más contentos. Bueno, ¿y esto es posible en todas las ramas del derecho o está limitada para unas cuantas? Pues la verdad es que, aunque mucha gente cree que no, prácticamente en todas. Desde luego, el ámbito estrella donde se solucionan las cosas, o se pueden solucionar por las buenas, digamos, vía negociación, es el ámbito civil y mercantil, es decir, el llamado derecho privado. Pero también en derecho público. Con la administración se puede llegar a acuerdo, de hecho, pues la ley de procedimiento administrativo lo prevé, e incluso en el ámbito penal. Hay muchas sentencias que son de conformidad, es decir, que el abogado que nos representa llega a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y ya no se hace el juicio. El caso más conocido es el tema de las alcoholemias, pero hay muchos más. Muy bien. ¿Y qué tipo de temas dentro de cada uno se pueden llegar a tratar aquí? A ver, la verdad es que prácticamente no hay límites a la hora de negociar. Obviamente los límites son, claro, no transaccionar sobre cosas que no se pueden transaccionar. Es decir, uno no puede llegar a un acuerdo en la administración de que no lo vuelvan a multar, por ejemplo, ¿no? De que no le impongan sanciones. Uno no lo puede en el ámbito penal, ya tampoco llegar a un acuerdo de que pues nunca sea sancionado. Es decir, cosas que quedan fuera del ámbito, pero el resto prácticamente todo. Es decir, las penas de prisión se negocian, es decir, en el ámbito penal. Y en el ámbito civil, hombre, lo más, digamos, negociable, tanto a nivel privado como administrativo, es obviamente lo que se llama las sanciones, ¿no? Ahí sí, claro, no deja de ser una especie de acuerdo que uno, cuando no ve que no hay ninguna posibilidad, un ámbito de una sanción administrativa, pues decida pagar antes de que termine el expediente. Eso no deja de ser un acuerdo con la administración. Yo veo que no tengo forma de librarme de esta multa, entonces pues no la recurro, y normalmente eso provoca que pague la mitad. Eso es un ejemplo de negociación, pero hay muchos más. A nivel familiar, bueno, supongo que llegaremos a esos temas, pero lo hemos comentado incluso la semana pasada, los famosos divorcios de mutuo acuerdo. ¿Qué útiles son? ¿Qué diferencia yo, cuando hablo con clientes a los que he divorciado, digamos, ¿no? A los que he asesorado para eso, porque obviamente pues la sentencia no la dicté yo, pero ¿qué diferencia hay esa pareja que ha llegado a un acuerdo a ellos? Y que, hombre, no digo que sean felices, pero funciona muy bien ese acuerdo. La ejecución del mismo no trae problemas. ¿Y qué diferencia de otros que ha sido pues, un divorcio contencioso? Que ha sido un juez por sentencia que ha decidido cuál es el régimen de visitas, cuál es la pensión. Qué desagradable, ¿no? No es porque el juez no sepa, sino que simplemente es imposible que el juez conozca exactamente las circunstancias de esa pareja. Entonces, aunque cueste, yo animaría a la gente a que llegue a un acuerdo en cualquier ámbito. Vale, hombre, es evidente que hay casos donde llegar a un acuerdo es muy complicado, ¿no? Si uno la agreden, ¿no? Pues agresiones de tipo que sea, físicas, sexuales y tal, pues hombre, ahí llegar a un acuerdo es complejo. Que ya digo, en el ámbito penal también se llegan a sentencias de conformidad, pero bueno, hay ámbitos que son muy delicados y obviamente negociar parece que se hace hasta complejo y en muchos casos es imposible. Pero en el ámbito civil, cuando la cuestión es económica, yo animaría a la gente a negociar. Y como comentábamos antes, a micro cerrado, Sí. parece que uno tira contra los despachos de abogados, ¿no? Que un poquito viven de los juzgados, pero yo siempre le digo a los clientes, ojalá vinieras antes de que se busque el problema. Exactamente. Porque un contrato, asesorar a alguien antes de la firma de un contrato, antes
de que se mete en un divorcio es más fácil, mucho más barato. Sí. Yo reconozco que obviamente los honorarios son más bajos, ya, pero yo creo que la gente sabe valorar, ¿no? El que tú no, digamos, no busques, no, pues cuanto más jaleo mejor, que facturo más, no. Yo creo que un poquito los abogados, aunque no seamos servidores públicos, ¿no? En el sentido de que los deberían, o al menos ser los políticos, sí deberían de preocuparse por solucionar los problemas de la mejor manera posible. ¿Y cómo es la mejor manera posible? Pues una especie de derecho preventivo, es decir, antes de que suba. Claro, cuando uno ya firma un contrato, uno en principio lo que firmó está atado a él, lo que se llama que eres abogado, también pacto sunt servanda, ¿no? Es decir, hay que ir a lo que has firmado. Por eso a veces la gente hace divorcios en mutuo acuerdo en un notario, no necesita abogado. La verdad es que no, si no hay hijos menores. Ya, pero yo siempre recomiendo a la gente que se asesore. Ya digo, una vez firmaron algo, somos mayores de edad. Una vez que firmas algo, lo único que tienes que hacer es cumplir. Exactamente. Bueno, hay palabras que quizás os suenen un poco como arbitraje, mediación, conciliación. A ver si tú nos puedes explicar qué diferencias así hay entre unas y otras. Si te parece, Sara, vamos a empezar por las similitudes. La gran similitud es que es la alternativa a ir al juzgado, que siempre es lo último. Debería de ser lo último y no lo es. Hay mucha gente que se lanza al juzgado. Lo vemos incluso a nivel público, ¿no? Cuántos famosos, digamos, entre comillas, que algunos ver pues, las causas de su fama sería un poco triste, no rebuscar. Pero bueno, gente que sale mucho en los medios, claro, vemos que rápidamente dice, voy a demandar, voy... Bueno, más allá de que, por cierto, algunas de esas personas amenazan con la demanda y luego no se produce. No será que a lo mejor no tienen pruebas. Bueno, total, que más allá de esa inercia que hay, ¿no? De ir siempre al juzgado, lo que tienen en común estas tres formas de solucionar los conflictos es que debieras al juzgado, lo cual eso ya es positivo en los tres casos. Por lo demás, son muy diferentes. Conciliación y mediación no deja de ser un sistema en el cual, en la conciliación, empezamos si te parece por qué la conciliación, en la conciliación hay una persona que intenta que llegues a una solución, por ejemplo en el ámbito laboral, pues incluso es obligatorio, ¿no? que llegues, bueno, al menos que se te cita, bueno, no es obligatorio que concilies, pero bueno, se intenta que concilies, ¿no? Se te cita, creo que íbamos a hablar luego del SMAC. Vale, pues si te parece luego hablamos después. La mediación es un tema que se ha pues, impulsado hace unos años con, desgraciadamente, muy escaso éxito. ¿Vale? Y todos hemos hecho, muchos abogados hemos hecho el famoso curso de mediación, ¿no? Tenemos el título ahí en nuestro despacho, pero la verdad es que la gente no media. ¿Qué es un mediador? Un mediador normalmente es un abogado que, cuyo cliente no es ninguna de las partes, porque no ya estaría viciado, obviamente. Y lo que intenta es crear un clima para que ellos, no él, no es como el conciliador, que sí busca él la solución, no, el mediador busca un clima en el que sean las dos partes las que intenten llegar a un acuerdo. El ámbito claro, más, digamos, mejor, digamos, para una mediación, podría haber muchos más, es el ámbito, obviamente, familiar. Dos personas que, bueno, pues, en fin, no se entienden en sus temas de matrimonio y buscan a un mediador que busque el clima para que ellos mismos busquen una solución. Vale. Entonces, ya digo, conciliación y mediación tiene ese toque de que hay un tercero, que uno se involucra en la solución, que es el conciliador, el mediador no, pero bueno, que los dos intentan evitar la vía judicial. El arbitraje, en cambio, es distinto. Creo que luego vamos a hablar de un arbitraje concreto. El arbitraje es un árbitro, unos árbitros, que esos sí que deciden ellos. Ven a las partes, digamos, arbitraje es lo más parecido al ámbito judicial, lo que pasa es que, claro, es gratis y es mucho más barato. Y no necesita abogado ni procurador. Y hablábamos antes ahora en el tema de la conciliación del SMAC. ¿Qué es el SMAC y en qué se utiliza? El SMAC, que los que están viendo nuestro programa aquí en Ferrol pues lo conocerán, está en la calle Real, muy cerquita de la Plaza de España, es Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, ¿no? El SMAC, pues todo el mundo que tuvo problemas en la empresa vio cómo lo citaban el SMAC, ¿no? Antes de ir a la vía judicial. Desgraciadamente el SMAC tiene escaso éxito, ¿no? Que no se me ofenda si alguno de nuestros televidentes pues trabaja en él o tiene familias que trabajan, yo no digo que no sea útil, pero desgraciadamente sus efectos son muy pobres. ¿Por qué? Porque estamos en lo de siempre. Hay poca cultura en España de intentar llegar a un acuerdo. Sí. Todo el mundo piensa en política, efectivamente, en política tampoco, pero eso no es el tema de este programa. En general a la gente no le gusta, así como en el ámbito anglosajón es un poco el win-win, ¿no? Ganamos los dos, pero claro, hay que ceder. Y eso es lo que la gente no entiende, ceder. Entonces, claro, el SMAC, ¿qué es? Pues un intento de que no haya juicios así de claro. Entonces, siempre cuando se llega al juicio no social es intentar acuerdo mediante el SMAC y el acuerdo. Pues
no hubo acuerdo. Eso estamos cansados de verlo, ¿no? Sí. En temas laborales, que es así. Entonces, lo que busca el SMAC, ya digo que desgraciadamente no suele tener éxito, es eso, evitar la vía judicial y que entre empresario y trabajador llegue a un acuerdo justo, en el que lógicamente el empresario y el trabajador deberían de ceder, claro. Claro, todo el mundo piensa que en el juzgado le va a ir mejor y todo el mundo tiene esa ilusión y no es que los jueces no lo hagan bien, que por supuesto lo hacen bien, ya, pero un juicio, a ver, nuestros telespectadores, pues muchos de ellos seguramente tuvieron un juicio y hablarán bien o mal dependiendo de su resultado, pero un juicio a veces es un poquito como diría Forrest Gump, como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar, Claro. efectivamente. Te puede ir mejor, pero también peor. Claro. Y bueno, dentro del arbitraje hay uno bastante concreto, que es el arbitraje de consumo. ¿Nos hablas un poquito de él? Sí, por supuesto. El arbitraje, a ver, vaya por delante las características, si te parece un poquito claras, Sí. del arbitraje. El arbitraje, para empezar, hay que decir que es voluntario, como todas formas extrajudiciales. Es decir, en general no se te obliga. A ver, hay algunos casos que se llega a obligar a la mediación, ya, pero no te obligan a llegar a un acuerdo de todas formas. El arbitraje es voluntario, ¿no? A diferencia de la mediación, que te pueden llegar a obligar, ¿no? Podría llegar a obligarse, incluso sería deseable, ¿no? Que se obligase en algunos casos a, bueno, pues que vayas a mediación, otra cosa es que salga algo de allí. Vale, el arbitraje no es obligatorio. Tú te sometes al arbitraje si quieres. Eso sí, una vez que entras en el sistema arbitral, eso, digamos, hablando vulgarmente, te lo comes. Es decir, el laudo arbitral, que es el resultado del arbitraje, eso es impepinable. Dice, no, pero puedes ir al juzgado. No. La única posibilidad de ir a un juzgado, un tema de arbitraje, es por temas formales, que el convenio arbitral esté mal hecho, que se haya sometido a cuestiones que no son de arbitraje, es decir, cuestiones que no se suelen dar. Entonces, el arbitraje es voluntario, ya, pero el laudo es obligatorio y no hay recursos de ningún tipo. Claro, eso hay gente que le asusta, dice, caramba, si los árbitros se equivocan, hombre, ya, los jueces no se pueden equivocar. Exactamente. Entonces, claro, lo bueno que tiene el arbitraje es que es rápido, pues en menos de 6 meses, ¿no? Pues es un poquito lo que se prevé, ¿no? En la ley. Y además es gratis, es decir, no tienes que pagar a nadie. El arbitraje es un sistema administrativo, ¿no? En nuestro caso, el arbitraje de consumo del que hablas lo propicia la Xunta de Galicia, ¿no? A través del Instituto Galego de Consumo, y el sistema arbitral pues es gratuito enteramente, no se necesita abogado y procurador, es muy sencillito, el formalismo es muy escaso, presentas la papeleta, si la empresa en cuestión está ya adherida al sistema arbitral, pues ya no tiene otro remedio, y si no, pues puede aceptar. A las empresas, por cierto, les viene muy bien porque pueden lucir, ¿no? Pues ese sello, Sí. ¿no? Es como un sello de calidad de que están adheridos al sistema de arbitraje de consumo, con lo cual, obviamente, los consumidores, pues digamos, pueden estar más tranquilos con esa empresa, ¿no? Porque si tienes un problema con ella, claro, no obligatoriamente tienes que ir al juzgado. Entonces, bueno, pues el sistema arbitral de consumo, que por cierto funciona en todas las ciudades gallegas, Ferrol incluido, por supuesto, y que consiste en que, en temas, ojo, en el tema en el que tienes la condición de consumidor, no vale, por ejemplo, entre dos empresarios. Sí. Tienes un consumidor que tiene un problema con una empresa. Entonces, en esos casos, te sometes al arbitraje, pides el arbitraje, si la empresa, repito, está adherida o lo acepta, pues ya se te cita para una especie de juicio, digamos, en el que se puede proponer prueba, ¿vale? Y luego unos árbitros, incluso uno, si es una cuestión de menos de 300 euros, pues va a decidir qué es lo justo. El arbitraje, que puede ser derecho de equidad, pero bueno, la clave de un arbitraje es que no está sometido a unas leyes estrictamente, como pasa con los juzgados, sino que juega mucho con lo que es la equidad, lo que es lo justo. Entonces, personas imparciales, ¿no? Pues deciden pues, qué es, en ese caso, lo justo. Típicos arbitrajes, por ejemplo, son problemas con compañías telefónicas. Sí. ¿Vale? Esos problemas en los que uno se ha quedado sin línea varios meses, le ha causado unos perjuicios que obviamente tiene alguna forma de acreditar. Pues claro, ir a un juicio, pues claro, el abogado va a cobrar. En muchos casos, por procurador no se necesita ya, pero abogado sí. Entonces, claro, a veces un poco juegan los compañías de todo tipo con el, bueno, por este dinero No me va a denunciar. Los bancos pues, han sido especialistas en eso, ¿no? Los famosos cláusula de gastos, ¿no? En el caso de gastos nadie va a ir a juicio porque lo que le van a devolver ahora mismo, que son 400 euros, te cobra más el abogado. Claro, se olvidan que hay costos, con lo cual el abogado no te cobra nada. Pero bueno, dejando ese tema, pues también hay muchas compañías que hacen. Entonces, el arbitraje de consumo sale un laudo, bueno, pues el caso más reciente que he conocido, porque ya digo, los temas de arbitraje, pues una persona me puede pedir, pues si ve que ese tema es de arbitraje, pero en general pues van solos. Sí. Pues yo un caso así reciente, pues le han dado 2.000 euros.
Está muy bien. Es una cantidad pues, muy aceptable, ¿no? Por unos perjuicios que es verdad ha tenido, pero que la compañía, en este caso Telefónica, pues se negaba a abonarle, ¿no? Y vía arbitral, por cierto, los laudos arbitrales son ejecutivos, es decir, se cumplen. Y de hecho es así, ¿no? Las compañías no son... Es verdad que se puede pedir la ejecución, vía incluso judicial, pero no suele ser. Como el sistema es voluntario, la empresa obviamente, después de haber perdido con unos árbitros, digamos, no tiene, digamos, no tiene cara de encima de comprar el laudo arbitral. Entonces, yo para temas menores, pues, hombre, lo veo bien. Y es una de las formas en las que uno dice, caramba, no todos ir al juzgado, que por supuesto, siempre hay una cosa, si uno puede evitar la mediación, el arbitraje, conciliación y el juzgado, genial. Si uno sus conflictos los llega a arreglar por las buenas, no renunciando a sus legítimos derechos, obvio. A ver, negociar no es renunciar, que es una cosa como que está metido en el cerebro. No, yo no negocio nada. Yo por mis narices, mi vecino, mi familiar, mi jefe, lo que sea, se va a acordar de mí, ¿no? Sí. Parece que uno como que era, ¿no? Parece como que era más en esta pirámide de Maslow, ¿no? Del tema de autorrealización. Uno culmina la pirámide cuando va al juzgado. Sabiendo que el juzgado, yo creo que ir a un juzgado es el síntoma de un fracaso. Totalmente, sí. Bueno, pues creo que hasta aquí llegamos hoy. Os esperamos el próximo viernes a las 10 de la noche con un tema que seguro va a ser bastante interesante. Muchas gracias, Juan, por tu compañía y nos vemos el próximo viernes. Buenas noches.